La líder de la esperanza y de la democracia de Venezuela, María Corina Machado, esta mañana en Washington sostuvo un encuentro con el secretario general de la Organización de Estados Americanos, Albert Ramdin, a quien trasladó su preocupación por los presos políticos que siguen secuestrados por el régimen venezolano. En la reunión también hablaron de la transición hacia la democracia en Venezuela y de cómo la OEA y los países que integran esta instancia pueden contribuir a la misma. Vamos a Washington, D.C. con nuestro periodista permanente de NTN 24, Roberto Macedonio. Él tiene toda la información. Roberto, buena tarde. Sí, ¿qué tal? Muy buenas tardes. María Corina Machado mantiene en estos momentos un encuentro con congresistas aquí en el Capitolio de Estados Unidos. La reciben Carlos Jiménez y Mario Díaz Balart. Se espera que la líder democrática de Venezuela les traslade su preocupación, entre otras cosas, por la no liberación de los presos políticos en su país. Es algo que ya ha trasladado en la mañana de hoy al secretario general de la Organización de Estados Americanos, Albert Ramdin. Así se dirigía María Corina Machado a la prensa concentrada frente a la sede de la OEA al término de ese encuentro, refiriéndose a la importancia de que todos los presos políticos sean liberados. Lo dijo tras reunirse con el secretario de la OEA. Una conversación muy detallada sobre la situación del país, también de la región. Yo creo que el mundo entero valora y admira enormemente lo que hemos hecho los venezolanos en estos años de lucha contra una tiranía. Obviamente agradeciendo lo que representa el sistema interamericano, que ha sido muy firme en la denuncia de los crímenes cometidos por el régimen de Chávez y Maduro. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha establecido que en Venezuela ocurren prácticas de terrorismo de Estado. Estas declaraciones se producen después de que ambos mantuvieran un encuentro privado. Al salir, María Corina Machado atendió a la prensa, también a NTN 24, y valoró su reunión con Albert Ramdin. Desde luego que lo hablamos en detalle. Creo que el sistema interamericano tiene diversos mecanismos que han activado. Yo creo que este es un momento en el cual todos los países, absolutamente todos los países que son Estados miembros de la OEA, deben escuchar a su gente, porque yo sé que los pueblos de este hemisferio nos acompañan. Entonces, algunos que por razones políticas han sido, digamos, más silentes, es el momento de actuar. Yo no tengo ninguna duda de que Venezuela va a avanzar en un proceso ordenado y estable a la transición. María Corina Machado también se refirió al papel de la Organización de Estados Americanos en la transición hacia la democracia en Venezuela. Dijo que ese organismo tiene mucho que aportar. Lo primero que tiene que ocurrir, la prioridad en este momento, es obviamente la liberación de los presos políticos, pero la libertad real. Insisto, hay presos que han sido excarcelados, pero no son libres, y tienen que liberarlos a todos. Y también aquellos compañeros que hoy están escondidos y perseguidos, que puedan libremente expresarse, actuar, y todo el que quiera regresar a Venezuela, volver a su país. Hay que desmontar la estructura represiva, clausurar definitivamente todos los centros de tortura, y que aquellos que quieran hoy expresarse sepan, empezando por los familiares de los presos políticos, que no hay riesgo de que se conviertan ellos en los nuevos prisioneros. Entonces, yo sí les pido a cada uno de ustedes que sigan elevando las voces, que se sepa la verdad. El régimen ha obviamente manipulado la situación. No es cierto que hayan liberado a la mayoría de los presos políticos. No hay derecho que esto se maneje de una manera tan cruel, de que anuncian que van a liberar a algunos y después esto no ocurre. He hablado con familiares de presos políticos que están viviendo esta angustia y esta tortura diaria, porque es estar frente a los centros de represión esperando que les liberen a sus familiares. Entonces, si algo debe hacer esta institución es precisamente abocarse a lo que usted acaba de decir. El desmontaje completo del sistema represivo, que al final es lo único que le queda al régimen en el poder. Y se espera que esta misma tarde, cuando concluya su encuentro aquí en el Capitolio con Mario Díaz Balart y Carlos Jiménez, atienda a la prensa. Estaremos pendientes en NTN 24, compañeros. Por el momento es todo por mi parte. Roberto, gracias por este reporte. Buena tarde para ti, por supuesto, en la capital de Estados Unidos.
Para hablar sobre este tema, quiero darle la bienvenida en Montevideo, Uruguay, al doctor Washington Abdala, ex embajador de Uruguay ante la Organización de Estados Americanos. Doctor Abdala, buena tarde, bienvenido. Gracias, Carlos Eduardo, gracias por su tiempo. Es un gusto, como siempre, conversar con usted. Comencemos por aquí. ¿Usted ve cerca la transición en Venezuela? Los tiempos es muy difícil conocerlos. Lo que está claro es que ahora hay un cronograma. No lo teníamos hace poco tiempo. El 3 de enero disparó toda esta secuencia. Así que por lo menos tenemos un recorrido hacia dónde vamos. Tenemos la caída del dictador y tenemos un proceso de reclamo internacional en torno a una democratización y liberación inmediata de los presos, como planteaba muy bien hace minutos María Corina Machado. Estamos bastante mejor que hace algunos días, pero todavía no está claro el camino exacto y el norte temporal. Habrá que ver. ¿Cómo puede, señor Abdala, la OEA contribuir a que Venezuela vuelva a la democracia, a la libertad? Puede contribuir mucho el concierto internacional porque hasta ahora lo ha hecho relativamente de forma parcial, mínima. Si hay un dato real es que el multilateralismo por estas épocas no ha sido muy efectivo. Da la impresión de que ahora, luego de lo del 3 de enero, es bastante más la gente que tiene conciencia de que efectivamente los venezolanos tienen derecho a recuperar el camino democrático y en consecuencia un organismo como la Organización de Estados Americanos, que es el escenario multilateral completo del continente, tiene mucho para dar. Tiene para dar por parte de sus relatores. Mañana hay un consejo permanente y hay dos relatores, Estuardo Ralón y Gloria de Mes, que van a informar sobre la situación de los presos políticos en Venezuela. Es un dato que allí estamos con información todavía atrasada, estamos corriendo de atrás. Se necesita, hay que reclamar y la comunidad internacional lo tiene que hacer toda, la liberación de todos los presos políticos. Ahí un organismo como la OEA, con un área especializada como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que en su momento tuvo, yo diría, el buen tino de calificar de terrorismo de Estado lo que vive Venezuela. Bueno, ahora la secuencia parece estar cambiando parcialmente, no de manera definitiva ni de manera global, pero hay una secuencia distinta. Quiere decir que la OEA tiene para dar los países de la región que conviene que entiendan por morales, por razones jurídicas, por razones políticas y por razones éticas. Por esas 4 razones conviene entender que la redemocratización en Venezuela es útil no solo para los venezolanos, sino para todo el continente. Así que yo creo que la OEA, si entiende el llamado de la hora, debería estar en el punto exacto de cooperación y ser un actor que empuje esto que se está viviendo. Embajador, el tema de los presos políticos en Venezuela no es un tema de ahora, es un tema que ya tiene años y es ahora cuando escuchamos que la OEA habla de eso, que en la ONU se habla de eso, con otro enfoque. Y yo me pregunto, ¿qué pasó con aquello de la Latinoamérica unida? ¿Qué pasó con aquellos gobiernos que miraron a otro lado cuando en Venezuela se estaban violando los derechos humanos, se estaban abusando de personas presas injustamente? Ahí pesó lo ideológico, Carlos Eduardo. Pesó que hay gobiernos en la región, hubo, ojalá que cada vez sean menos, en donde el elemento pesa tanto que hace no ver la realidad. O sea, lo único es el sufrimiento por parte de buena parte de una población venezolana que está desplazada forzosamente, más de 8 y pico de millones de personas de los venezolanos que andan por el mundo en una condición muy compleja porque no siempre tienen las facilidades que uno que tuvieran, que merecen. Pasó que buena parte de lo ideológico con Díaz-Canel, con Ortega y con Maduro pesó en buena parte de los gobiernos de la región. Hoy está atenuado, pero recordemos el mes de algún tiempo todavía le hacía los plácemes a la dictadura venezolana o la propia Colombia, que ha sido bastante errática. Ahora es un Petro que va a ir corriendo a la Casa Blanca
a brindar. No es el mismo Petro de hace 15, 20 días, un mes. Bueno, nunca sabemos bien Petro en qué secuencia está. Tipo de cosas que ha habido mucho embanderamiento ideológico, lamentablemente, porque estos asuntos, cuando usted apuntala sobre el tema de derechos humanos, no es ético, no es moral, no es digno de nadie pararse en el ángulo filosófico y creer que como hay una empatía de cierto progresismo revolucionario, tiene que ser condescendiente. Tuvo que aparecer el informe de Bachelet, que era una mujer de izquierda, para que buena parte de algunos estos tuvieran la condición de entender, efectivamente lo que está pasando es lo que se está diciendo. Obviamente que estaba... ¿Y quieres que te diga algo? Parte de la tragedia que debemos estar viviendo, pero no conocemos, y no me gustaría ser el mensajero de esta información, es que ojalá podamos recuperar a todos los presos políticos en Venezuela. Ojalá. Y no digo nada porque tengo preocupación y temor de que quizás la lista de todos los que están privados quizás no sea la lista que queremos ver en libertad. Queremos ver en libertad, quizás no estén todos. Vaya uno a saber. La tortura dejó calvario de gente por el camino y esto no fue un asunto que irrumpió hace 2 o 3 horas o 4 días. El calvario que vivieron los venezolanos, que viven los venezolanos aún con las privaciones de libertad en Venezuela, no es un chiste. No estamos hablando de algo que sea jacarandoso, es algo dramático y debimos estar todos en el continente alineados en torno a este tema. Luego, si alguno tenía diferencias, discrepancias, más amor, menos amor con el señor Maduro, con el señor Chávez, fantástico, tema de ellos. Pero en este tema hay un faltante. Así que yo esta cuenta la voy a cobrar hasta el último minuto. Todos la tenemos que cobrar, porque esa es una cuenta de dignidad, de buena parte de dignidad de todos los que creemos que la convivencia en el continente solo puede ser mediante tránsito pacífico. Si no, de lo contrario, hemos hablado de lo que hemos hablado y teníamos razón. Estábamos viviendo una dictadura. Ahora todo el mundo se despabila luego del episodio del 3 de enero. Bueno, llegamos un poquito tarde. Todo el mundo, embajador, por ejemplo, el gobierno de México todavía no abre los ojos. A estas alturas, cuando el dictador Nicolás Maduro está preso en Brooklyn, procesado en Nueva York por narcoterrorismo, pues la presidenta de México prefiere hablar de otras cosas. Dice, no me inmiscuyo en asuntos internos de otros países, pero de alguna manera le da la mano y le lava la cara al régimen de Venezuela. Pero tú y yo sabemos que eso tiene más que ver con la política de México con Estados Unidos, tratando de mostrar ciertas enterezas por parte de México, que entre paréntesis es muy hábil México, ¿no? Porque tú observaron al presidente Trump muchas veces irascible con algunos que otros países, sin embargo con México la capacidad de habilidad del gobierno de Sheinbaum y de ella misma es sumamente hábil en torno a este tema. Pero el principio de no intervención que estabas haciendo referencia, que es un tema jurídico urticante, yo lo que el principio de no intervención, la soberanía de los pueblos, funciona cuando tú no tenés secuestrada a una población y no le otorgás a un dictador inmunidad de jurisdicción. ¿Soy claro? O sea, la soberanía es del pueblo venezolano. Si tú lo que haces es secuestrarle la libertad a ese pueblo, el principio de no intervención es discutible en términos internacionales. Y yo estoy dispuesto a discutir jurídicamente con quien sea. Es muy discutible porque de lo contrario estamos dando por sentado que cualquiera se puede asentar de manera autoritaria, autocrática, ilegítima, ilegal en cualquier lado y con el argumento de la no intervención en realidad lo que hacemos es hacerle daño a una población. Inclusive hay un sacro principio del año 2005 de Naciones Unidas que es la responsabilidad de proteger a las poblaciones civiles, algo que a Venezuela no le corrió. De esto Sheinbaum no habla jamás en todas las mañanitas y seguramente no lo hable porque lo que quiere es mantener la distancia en torno a este tema para mostrarle cierta autonomía de funcionamiento a Estados Unidos. Yo diría que lamentablemente es más política interna hacia lo interno del mexicano que hacia afuera. Porque si estamos hablando de algo elemental, es esto que estamos viendo. Y la solidaridad
a la señora Sheinbaum, no se le pide con el presidente Juan Pedro Diego, se le pide con los torturados y los violados y los que están privados de libertad en Venezuela. Es allí donde una persona que se dice progresista debería estar haciendo alarde de estos argumentos. Más allá de lo ideológico o político, es un tema de humanidad. Embajador, no quiero despedirlo sin preguntarle por esto, desde su experiencia en diplomacia, en relaciones internacionales, ¿de qué se debe cuidar el presidente Donald Trump en esta relación que tiene con el régimen encargado de Venezuela, el de Delcy Rodríguez? Rodríguez y de Jorge Rodríguez, porque justamente son unos interventores ad hoc de una compañía que está en estado calamitoso y donde los que sufren la crisis de esa compañía son los ciudadanos, son los accionistas mayoritarios. Entonces, si quienes pone como los CEO para administrar esa situación tan calamitosa realmente no son hiperconfiables, usted tiene que estar todos los días haciendo medición de resultados y midiendo la línea. Mucha atención, porque en realidad los que están ad hoc no son demasiado confiables. El gobierno de Estados Unidos sabrá probablemente el razonamiento del presidente Trump del otro día en relación a Irak, como un paralelismo para que se entienda que lo que no quería era la anomia, la crisis, más sangre en Venezuela. Bueno, puede ser un argumento atendible, probablemente sí, pero lo que está claro es que estos interventores no tienen demasiadas cartas credenciales y no son demócratas a carta cabal. Todos los que conocemos este asunto de Venezuela sabemos quiénes son los Rodríguez, qué pretenden los Rodríguez y cómo los Rodríguez. Así que mucho cuidado con ellos. En pantalla el doctor Washington Abdala, ex embajador de Uruguay ante la Organización de Estados Americanos. Es un gusto, como siempre, conversar con usted. Le mando un abrazo. Buena tarde. Hasta pronto.